Nunca imaginé que mi propio hijo, siendo médico, pudiera clavarme la mirada mientras yo me desangraba en una camilla de hospital y soltar con absoluta frialdad: «Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú». Esas fueron exactamente las palabras que salieron de la boca de Diego cuando los doctores le rogaron que donara sangre para salvarme la vida. Lo que él ignoraba era que una pequeña cámara oculta registraba cada segundo de su traición. Me llamo Fernando Álvarez Serrano, tengo 68 años, y toda mi vida creí haber formado a un buen hombre. Desde cero levanté un negocio inmobiliario trabajando jornadas de hasta 18 horas durante 4 décadas para ofrecerle a Diego lo que yo nunca tuve. Le pagué las mejores escuelas privadas de Madrid y su carrera de medicina en la Universidad Complutense. Incluso le obsequié su primer consultorio cuando terminó la carrera. Estaba convencido de haber criado a un médico honorable, alguien que comprendía el valor de proteger la vida. ¡Qué equivocado estaba! Todo comenzó el martes 23 de octubre de 2024 a las 3 de la madrugada. Llevaba varios días sintiendo molestias abdominales que atribuía a mi edad. Esa noche el dolor se volvió insoportable y comencé a vomitar sangre. Mi vecino Rafael Ortega Ledesma me encontró desmayado en el pasillo del edificio en el barrio de Salamanca y llamó de inmediato a la ambulancia. Ya en el Hospital Universitario La Paz, el doctor Manuel Herrera López me explicó la gravedad de mi estado. Tenía una hemorragia interna masiva por la ruptura de varices esofágicas, una complicación que jamás sospeché. Mi presión arterial se desplomó peligrosamente y requería una transfusión urgente de sangre tipo O negativo. El problema era que el banco de sangre apenas tenía reservas y mi vida pendía de un hilo. «Señor Álvarez», me dijo el doctor Herrera con voz grave, «necesitamos contactar familiares compatibles de inmediato. Su tipo de sangre es poco común y cada minuto cuenta». La enfermera Lucía Campos Ruiz localizó a Diego, quien llegó al hospital exactamente a las 5:15 de la mañana. Cuando lo vi entrar por la puerta de urgencias, sentí un alivio imposible de describir. Diego tenía 42 años. Era cirujano cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos y sabía muy bien que compartíamos el mismo tipo de sangre porque ya me había donado en una operación menor años atrás. Creí que mi tormento terminaría allí. El doctor Herrera se acercó a Diego y le resumió la situación. «Doctor Álvarez, su padre necesita una transfusión inmediata. Usted es compatible según nuestros registros. Podría donarnos 400 ml. Es cuestión de vida o muerte». Lo que ocurrió después rompió la imagen que tenía de mi hijo. Diego me sostuvo la mirada con un gesto que nunca le había visto. No había preocupación ni cariño, sino algo helado y calculador. Guardó silencio unos segundos que me parecieron eternos. Doctor Álvarez insistió. «El doctor Herrera, necesitamos su respuesta ya». Diego respiró hondo y pronunció las palabras que se clavaron para siempre en mi pecho. «No voy a donar ni una sola gota de mi sangre para salvar a este fracasado. Prefiero morir que salvar a un fracasado como tu papá». El silencio en urgencias fue absoluto. La enfermera Lucía se quedó boquiabierta. El doctor Herrera no daba crédito a lo que oía. Yo sentí como si me atravesaran el corazón. El dolor físico era nada frente al desgarrón de escuchar eso de mi propio hijo. «Pero doctor», balbuceó el doctor Herrera, «es su padre, se está muriendo». «Exactamente», respondió Diego con una sonrisa cruel que jamás olvidaré. «Y mientras antes muera, mejor para todos, especialmente para mí». Tras ese golpe devastador, el doctor Herrera buscó desesperadamente otra solución. Por fortuna, hallaron un donante compatible en un hospital cercano y lograron la transfusión, pero el daño emocional ya estaba hecho. Mi propio hijo prefirió verme morir antes que tenderme una mano. Durante los 5 días siguientes que pasé hospitalizado, fingí que mi estado era más grave de lo real. Aunque los médicos habían logrado estabilizarme, yo simulaba confusión, debilidad extrema y problemas para articular palabras. Quería observar cómo reaccionaría mi familia al creerme al borde de la muerte o mentalmente incapacitado. El viernes por la tarde, mientras fingía dormir en mi cama del hospital, escuché una conversación entre Diego y su esposa Claudia que me heló la sangre.
Entraron sigilosamente en mi habitación convencidos de que yo estaba inconsciente por la medicación. «¿Estás segura de que no puede oírnos?», susurró Claudia con nerviosismo mirando hacia mi cama. «Completamente», respondió Diego con absoluta frialdad. «Los médicos dijeron que tiene episodios de confusión severa. Además, le administran sedantes muy fuertes. No se enterará de nada». Lo que escuché a continuación me confirmó que la crueldad de mi hijo no conocía límites. Claudia empezó a hablar de mis asuntos como si yo fuera una carga de la que querían deshacerse pronto. «Diego, no podemos esperar más», dijo Claudia con voz calculadora. «Tienes que acelerar los trámites para internarlo en la residencia geriátrica Santa Teresa. Si se recupera del todo, podríamos perder la oportunidad». «Ya hablé con el director de la residencia», respondió mi hijo. «Podrán recibirlo el miércoles de la próxima semana. Una vez que esté allí, será mucho más sencillo demostrar que no está en condiciones de manejar sus propios asuntos». Claudia se inclinó un poco más hacia la cama donde yo fingía dormir regulando mi respiración para aparentar que no oía nada. «¿Y qué hay de las propiedades?», susurró casi imperceptible. «El edificio en Chamberí, la casa de Marbella y sobre todo la cuenta principal del banco. Según el notario, ahí guarda casi 800.000 euros en efectivo sin contar las inversiones». «Todo está planeado», respondió Diego con una seguridad que me heló la sangre. «Cuando esté internado en la residencia, presentaremos el informe médico que preparé junto a mi colega el doctor Vázquez. Dirá que padece demencia senil avanzada y que es incapaz de manejar su dinero. Seré designado su tutor legal automáticamente». «¿Estás 100% seguro de que funcionará?», insistió Claudia. «No podemos cometer un error. Si alguien descubre que está perfectamente lúcido...» «No te preocupes», la interrumpió Diego. «Tengo 30 años de experiencia médica. Sé cómo redactar un dictamen que nadie pueda cuestionar. Además, ya hablé con el abogado Martínez Rueda. Por 3.000 euros se ocupará de todos los trámites sin hacer preguntas incómodas». Claudia pareció relajarse un poco, pero su rostro todavía mostraba duda. «¿Y si Sofía sospecha algo?», preguntó aludiendo a mi nieta de 16 años. «Sabes que adora a su abuelo, siempre ha estado muy unida a él». «Sofía es solo una adolescente», contestó Diego con desprecio. «¿Qué podría hacer? En cuanto controlemos el dinero, la enviaremos a estudiar fuera del país, lejos de aquí y de cualquier problema». La charla siguió unos 10 minutos más, en los que me enteré de detalles escalofriantes de su complot. Llevaban meses urdiendo este plan, esperando el instante adecuado. Mi crisis de salud había sido la oportunidad perfecta que necesitaban. Diego confesó que arrastraba deudas enormes que yo desconocía por completo. El año pasado perdió una demanda por mala praxis y debía indemnizar con 320.000 euros a la familia de un paciente fallecido por su negligencia. Además, había apostado en negocios turbios que terminaron en pérdidas desastrosas. «Sin el dinero del viejo, vamos a perder la casa, el coche, todo», admitió Diego con desesperación. «Los abogados de la familia Herrera no esperarán mucho más. Si no liquidamos antes de fin de año, embargarán lo que tengamos». Claudia asintió en silencio. «Por eso tenemos que actuar sin demora. Cuando tengamos acceso a sus cuentas, podremos pagar todo y empezar de nuevo». Cuando por fin se marcharon, mi mente bullía. En menos de una semana había descubierto que mi hijo no solo me negó la sangre para salvarme, sino que también planeaba quedarse con todo lo que levanté a pulso durante décadas. Pero había algo que Diego y Claudia desconocían, algo capaz de cambiarlo todo y convertir al cazador en presa. Desde hacía 6 meses, yo había instalado grabadoras de audio en varios rincones de mi casa por un asunto distinto. Mi vecino de abajo, Roberto Sánchez Torres, robaba correspondencia y paquetes del edificio, y como presidente de la comunidad necesitaba pruebas para denunciarlo. Coloqué pequeños dispositivos activados por voz en el recibidor en mi despacho y por casualidad también en mi dormitorio. Cuando regresé a casa el lunes siguiente tras recibir el alta médica, lo primero que hice fue revisar las grabaciones del hospital. Tenía un dispositivo portátil que siempre llevaba escondido en el bolsillo interno de mi chaqueta, un consejo que me dio mi abogado después de algunos conflictos con inquilinos difíciles en mis alquileres. Al oír las grabaciones confirmé cada palabra ponzoñosa de mi hijo, su negativa cruel,
a donarme sangre, su plan para internarme con engaños y toda la conspiración para robarme mi patrimonio estaban registradas con absoluta claridad. Sin embargo, necesitaba más información antes de mover ficha. Durante los días siguientes continué fingiendo debilidad y confusión cada vez que Diego o Claudia venían a visitarme. Era vital que creyeran que su estrategia avanzaba sin obstáculos. Mientras tanto, contacté discretamente con mi investigador privado de confianza, Esteban Morales Jiménez, quien ya me había ayudado en el pasado con problemas de inquilinos y verificación de socios comerciales. Don Fernando, me dijo Esteban en nuestra cita secreta en el café comercial de la Glorieta de Bilbao, necesito que me proporcione todos los detalles posibles sobre las finanzas de su hijo. Si realmente tiene las deudas que menciona, debe haber dejado rastros. Le entregué todo lo que había reunido, nombres de abogados, fechas aproximadas del juicio y los fragmentos de audio que guardaba. Esteban tomó notas minuciosas y me prometió resultados en 72 horas. Mientras aguardaba su informe, decidí indagar por mi cuenta en los puntos que más me inquietaban. Llamé a mi viejo amigo Carlos Mendoza Rivas, exdirector del Colegio de Médicos de Madrid durante 15 años antes de retirarse. Carlos conocía a medio mundo en el ámbito sanitario madrileño. «Fernando, lo que me cuentas me parece rarísimo», me dijo después de escucharme. «Diego siempre tuvo una reputación impecable en el hospital. Aunque ahora que lo mencionas, hace unos meses circuló un rumor sobre un caso complicado en el San Carlos, pero todo se mantuvo en secreto». Carlos prometió hacer averiguaciones discretas para saber qué había ocurrido realmente con la carrera de mi hijo. Mientras tanto, yo seguía interpretando mi papel de anciano confundido y frágil, un papel que cada día me resultaba más difícil de soportar. El jueves por la tarde, Esteban me llamó con noticias peores de lo que jamás había imaginado. Quedamos en vernos en el Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal, un lugar discreto para hablar sin temor a oídos curiosos. «Don Fernando», empezó Esteban con el rostro sombrío, «la situación de su hijo es mucho más grave de lo que usted pensaba. Conseguí acceso a documentos judiciales que prueban que Diego fue demandado no por un solo caso de mala praxis, sino por 3 distintos entre enero y julio de este año». El informe que traía Esteban era aterrador. Diego había practicado cirugías innecesarias a ancianos indefensos, cobrando sumas abusivas por procedimientos que nunca debieron realizarse. La familia Herrera, de la que había oído en su conversación, no era la única víctima. Había al menos otras 6 familias que habían interpuesto demandas civiles y penales contra mi hijita, mi hijo. Según mis contactos en los juzgados, continuó Esteban, las indemnizaciones totales que debe superarían los 500.000 euros. Pero hay algo todavía peor. La Fiscalía está investigando posibles delitos de estafa agravada y lesiones graves. Si se confirmaban todos los cargos, podría enfrentar entre 5 y 8 años de cárcel. La información era aplastante, pero Esteban no había terminado. Descubrió que Claudia, lejos de ser una víctima pasiva, había participado activamente en los fraudes de su marido. Como abogada especializada en derecho sanitario, ella redactó contratos engañosos y aconsejó a Diego sobre cómo eludir responsabilidades. «Su nuera tiene su propio despacho», explicó Esteban, «pero está al borde de la quiebra. Ha estado desviando dinero de las cuentas de clientes para cubrir los gastos de la defensa de Diego». El Colegio de Abogados ya abrió una investigación disciplinaria. La revelación más impactante aún estaba por venir. Esteban había descubierto que Diego y Claudia habían falsificado mi firma en varios documentos en los últimos meses. Intentaron transferir la propiedad de mi piso de alquiler en Malasaña a una empresa fantasma que ellos controlaban. Solo la intuición del notario don Fernando Aguirre Soto evitó que la operación se completara, según me explicó Esteban. Don Fernando sospechó al notar que la firma no coincidía exactamente con las muestras en su archivo y decidió retrasar todo hasta hablar conmigo. En ese momento entendí el motivo real por el que Diego y Claudia querían declararme incapacitado. No era únicamente por el acceso al dinero, sino para legitimar las falsificaciones ya hechas. Si lograban que un juez me declarara incompetente, podrían alegar que cualquier irregularidad en los papeles se debía a mi supuesto deterioro mental.
Esa noche, solo en mi departamento revisé cada prueba reunida, las grabaciones de sus planes, sus deudas millonarias, los documentos falsificados y los testimonios de víctimas de los fraudes de Diego. Era hora de pasar de estar a la defensiva a atacar. Con todo el material recopilado, comprendí que necesitaba apoyo legal sólido. El viernes temprano pedí una cita urgente con mi abogado de confianza, don Gonzalo Ferrer Navarro, quien llevaba 20 años manejando mis asuntos legales. Don Fernando me dijo: Gonzalo, tras revisar cada papel con atención, esto es mucho más serio de lo que creí al principio. No se trata solo de un intento de estafa familiar, sino de una red delictiva que involucra a varias personas. Las falsificaciones de su firma son delitos de falsedad documental. El complot para declararlo incapaz es tentativa de estafa agravada. Y los fraudes médicos de Diego pueden considerarse delitos contra la salud pública. Cada una de estas acusaciones implica penas de cárcel significativas. Sin embargo, continuó Gonzalo, debemos actuar con sumo cuidado. Su hijo y su nuera tienen conexiones influyentes en los ámbitos judicial y médico. Necesitamos una estrategia que no deje margen a dudas. Durante nuestra reunión de 3 horas diseñamos un plan meticuloso para atacar desde distintos frentes al mismo tiempo. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Madrid por falsificación de documentos. Segundo, enviaríamos todas las pruebas del fraude médico al Colegio de Médicos y a la Agencia Española de Medicamentos. Tercero, interpondríamos una querella civil para recuperar cualquier dinero que hubieran robado. Pero lo más urgente, me advirtió Gonzalo, es proteger sus activos financieros ahora mismo. Si Diego y Claudia sospechan que usted se mueve, podrían acelerar sus planes o destruir pruebas. Esa misma tarde, acompañado por Gonzalo, visité cada uno de mis bancos para reforzar la seguridad. Cambié todas las contraseñas, establecí que cualquier movimiento superior a 1.000 euros requeriría mi presencia física con doble identificación y pedí que me avisaran de inmediato sobre cualquier intento de acceso externo a mis cuentas. En la sucursal de Serrano del Banco Santander, donde guardaba mi cuenta principal, la directora doña Carmen Iglesias Molina me informó de algo que me dejó helado. Señor Álvarez, dijo Carmen visiblemente preocupada. Hace 2 semanas su hijo vino con una abogada, presentaron documentos médicos que supuestamente acreditaban un deterioro cognitivo severo de su parte y pidieron acceso a sus extractos bancarios. ¿Y qué hicieron ustedes?, pregunté, tragando mi rabia para mantener la calma. Por suerte, contestó Carmen, nuestro protocolo indica que este tipo de peticiones solo las procesa el Departamento Legal Central y tarda al menos 15 días hábiles. Además, quise hablar con usted directamente antes de aprobar cualquier cambio en su cuenta, pero su hijo insistió en que era imposible por su supuesto estado mental. Gonzalo tomó apuntes minuciosos de lo que nos contó Carmen y pidió copias de toda la documentación que Diego había entregado. Al revisarla encontramos algo sorprendente. Los certificados médicos estaban falsificados, pero no por Diego directamente, sino por su colega el doctor Teodoro Vázquez Ruiz, quien al parecer había aceptado dinero para fabricar informes médicos fraudulentos. Esto amplía enormemente el alcance de la conspiración, comentó Gonzalo. Ahora sabemos que hay otros profesionales implicados en falsificar documentos oficiales. Durante los días siguientes, mientras seguía fingiendo estar confundido frente a mi familia, trabajé de lleno con mi equipo legal para reforzar nuestro caso. Esteban, mi investigador, logró contactar discretamente a varias víctimas de los fraudes de Diego, y sus declaraciones eran demoledoras. Una de ellas, doña Esperanza Cortés Morales, una señora de 74 años, me contó su historia en una videollamada organizada por Gonzalo desde su despacho. El doctor Romero me convenció de que necesitaba una cirugía cardíaca urgente, relató doña Esperanza con voz quebrada. Me aseguró que si no me operaba, moriría en menos de 3 meses. Pagué 45.000 euros por una intervención que supimos después era totalmente innecesaria. Mi corazón estaba perfectamente sano. El caso de doña Esperanza era especialmente terrible porque Diego falsificó sus pruebas médicas para justificar la cirugía que nunca necesitó. Había manipulado electrocardiogramas, alterado ecocardiogramas y sobornado a técnicos del laboratorio para obtener análisis falsos.
Pero lo peor, continuó doña Esperanza, es que durante esa cirugía innecesaria, el doctor Romero dañó una arteria que estaba en perfectas condiciones. Ahora sufro verdaderos problemas cardíacos que jamás tuve. Mi familia quedó en bancarrota y mi salud destruida por su avaricia. Cuando la videollamada terminó, permanecí en silencio varios minutos. No podía asimilar que el hijo al que dediqué mi vida entera pudiera provocar tanto dolor a gente inocente. Lo más desgarrador fue comprender que yo mismo, sin saberlo, había financiado su formación y contribuido a moldear al monstruo en que se convirtió. Gonzalo interrumpió mis pensamientos con una propuesta que lo cambiaría todo. Don Fernando dijo con firmeza: «Creo que ha llegado el momento de tender una trampa a su hijo y a su nuera. Tenemos suficientes pruebas para actuar legalmente, pero si logramos que se incriminen más, aseguraremos condenas más severas y evitaremos que manipulen el sistema con sus contactos». El plan de Gonzalo era sencillo en apariencia, pero con implicaciones enormes. Consistía en organizar una reunión familiar en la que yo aparentaría estar perdido mentalmente, creando la ocasión perfecta para que Diego y Claudia revelaran sus intenciones frente a testigos ocultos y equipos de grabación profesionales. «Simularemos que usted quiere hacer cambios urgentes en su testamento», explicó Gonzalo mientras afinábamos la estrategia. «Les diremos que está confundido con sus propiedades y que quiere repartir todo antes de morir. Así mostrarán su verdadera naturaleza y se comprometerán con declaraciones que los hundan». Para lograrlo necesitábamos el apoyo de mi notario don Fernando Aguirre Soto, quien ya había mostrado su rectitud al bloquear las transferencias sospechosas anteriores. Fernando aceptó sin dudar tras escuchar todos los detalles. Don Fernando me aseguró: «Como notario he visto muchos abusos contra mayores, pero nunca algo tan elaborado y cruel. Será un honor ayudarlo a desenmascarar a estos criminales». El miércoles siguiente llamé a Diego desde mi teléfono fijo, cuidando de sonar débil y asustado. «Hijo mío», le dije con voz temblorosa. «A propósito, necesito verte urgente. Estoy preocupado por mis cosas, por el dinero, por todo. Creo que voy a morir pronto y no sé qué hacer con mis propiedades». Diego respondió fingiendo preocupación, algo que me repugnó sabiendo ya sus planes. «Papá, tranquilízate», dijo con tono condescendiente. «Claudia y yo iremos mañana por la tarde para hablar contigo. No te preocupes, nosotros nos encargaremos de todo». «Pero es que no recuerdo bien dónde guardé los papeles importantes», continué mi actuación. «A veces me olvido de las cosas, hijo. ¿Crees que me pasa algo grave en la cabeza?» «Es normal a tu edad, papá», respondió Diego, y percibí un matiz de satisfacción en su voz. «Por eso es importante que arregles todos tus asuntos mientras todavía puedas. No te preocupes, mañana lo solucionamos todo». Esa noche Gonzalo y su equipo colocaron discretamente cámaras diminutas y micrófonos en mi sala principal, escondidos en marcos de fotos, plantas decorativas e incluso en el viejo reloj de pared que heredé de mi padre. Los dispositivos invisibles a simple vista captaban cada palabra con calidad impecable. «Recuerde», don Fernando me indicó, «Gonzalo debe parecer confundido, pero no completamente incoherente. Queremos que piensen que aún puede decidir sobre su testamento, pero que es lo bastante vulnerable para ser manipulado». El jueves a las 4 de la tarde, Diego y Claudia llegaron puntuales a mi apartamento. Los recibí en pijama y bata, con el cabello despeinado y actuando como si al principio me costara reconocerlos. «Adrián, ¿eres tú, hijo?», pregunté fingiendo desorientación. «Ah, sí. ¿Y tú eres? ¿Cómo te llamas?», murmuré con aparente confusión. «Ah, Claudia. Claro. Perdón, a veces se me van las cosas de la cabeza». Claudia cruzó una mirada cómplice con Diego. Era obvio que interpretaron mi actuación como señal de que mi memoria había empeorado bastante desde la última vez. «Papá», dijo Diego sentándose a mi lado en el sofá, «nos dijiste que querías hablar sobre tus propiedades y tu dinero. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente?» «Es que no encuentro los papeles», respondí fingiendo ansiedad. «Tengo bastante dinero en el banco, ¿verdad? Y también varias casas. Pero no recuerdo cuántas ni dónde están. Me aterra pensar que cuando me muera todo se pierda». Claudia se inclinó hacia mí con gesto de aparente ternura, aunque yo podía ver la ambición brillando en sus ojos. Don Fernando susurró con voz dulce: «No se agobie por eso.
Diego y yo podemos ayudarle a poner todo en orden. ¿Por qué no nos dice qué propiedades recuerda tener? Durante la hora siguiente fingí estar cada vez más perdido sobre mis bienes mientras ellos intentaban sonsacarme detalles. Solté números equivocados, fechas inexactas y direcciones imprecisas a propósito. Cada error que cometía parecía tranquilizarlos, convenciéndolos de que mi mente estaba hecha un desastre. Papá dijo, Diego, al fin creo que lo mejor sería que firmaras unos documentos para asegurar que todo quede organizado. Claudia puede preparar lo que haga falta para que ya no tengas que preocuparte por nada. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté con fingida ingenuidad. Bueno, respondió Claudia con cuidado, podríamos hacer un poder general para que Diego administre tus cuentas y pague tus gastos. También convendría transferir las propiedades a su nombre para evitar problemas con Hacienda cuando llegue el momento. ¿Quieres decir cuando me muera?, pregunté directo. Exactamente, confirmó Diego sin inmutarse. Es lo más sensato ahora que aún estás relativamente lúcido. Lo que vino después superó lo que esperaba. Creyendo que estaba totalmente indefenso, empezaron a dar detalles concretos de planes que jamás habían revelado. Mira, papá, dijo Diego con una frialdad que helaba la verdad, es que Claudia y yo llevamos meses planeando todo. Sabíamos que tarde o temprano tu mente empezaría a fallar y debíamos estar preparados. Diego tiene razón, añadió Claudia. Hablamos con varios especialistas y todos coinciden en que lo mejor para usted es que alguien más joven y capacitado maneje sus finanzas. Pero yo todavía puedo razonar, protesté débilmente. No estoy loco. Diego soltó una risa cruel que me partió el alma. Papá, la semana pasada me hiciste la misma pregunta 3 veces en 5 minutos. Ayer llamaste a Claudia por el nombre de mamá que murió hace 15 años. Y ahora no recuerdas dónde guardas tus documentos. ¿De verdad crees que puedes manejar 800,000 euros? La conversación siguió 20 minutos más y cada palabra los hundía más en sus propias mentiras, dejando al descubierto la magnitud de su traición. Lo que más me impactó fue saber que incluso habían incluido a mi nieta Sofía en sus artimañas. ¿Y qué haremos con Sofía?, preguntó Claudia mirando de reojo la puerta como temiendo que la chica apareciera. Sofía no será un problema, respondió Diego con frialdad absoluta. Le diremos que el abuelo está enfermo y necesita cuidados especiales. Una vez que tengamos el control legal de todo, la mandaremos a estudiar a Londres con mi hermana Carmen, lejos de aquí, lejos de preguntas incómodas. Pero sospechará cuando vea que su abuelo ya no vive en su piso, insistió Claudia. Para cuando lo note ya será tarde, replicó Diego encogiéndose de hombros. Además, Sofía es solo una adolescente. ¿Qué puede hacer contra 2 adultos con títulos y contactos? Escuchar cómo planeaban engañar y alejar a mi única aliada en la familia fue el momento en que decidí que ya bastaba. Me levanté despacio, aparentando apoyarme en el sofá, y caminé hacia el escritorio donde guardaba ciertos documentos. Diego y Claudia me siguieron con la mirada, quizá esperando que me confundiera de nuevo. Hijo, dije dándome la vuelta, hay algo que necesito mostrarte antes de firmar cualquier cosa. ¿Qué es, papá?, preguntó Diego tratando de ocultar su impaciencia. En vez de responder, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. La llamada se conectó enseguida. Gonzalo, dije con voz firme, ya puedes subir con Fernando. Tenemos todo lo que necesitábamos. Las expresiones de Diego y Claudia cambiaron. Al instante pasaron de la arrogancia confiada a la confusión y luego al pánico mientras comprendían lo que ocurría. Papá, tartamudeó Diego, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Gonzalo? No respondí. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas dejando que la luz del atardecer inundara la sala y revelara las diminutas cámaras que habían registrado cada segundo. ¿Ves esa cámara detrás del cuadro de tu abuela? Diego, señalé la pared. Y esa en la maceta de la esquina y el micrófono oculto en el reloj que heredé de mi padre. Claudia se puso de pie de golpe con el rostro tan pálido como una sábana. ¿Qué significa esto, Fernando?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué significa, querida Claudia?, respondí con una calma que me sorprendió que durante los últimos 90 minutos han confesado frente a cámaras profesionales todos los delitos que cometieron contra mí y los que planeaban cometer en el futuro. En ese instante se oyeron pasos en el pasillo y la puerta principal se abrió con un chasquido seco.
Gonzalo entró acompañado por Fernando, mi notario, y por otras 2 personas que Diego y Claudia no identificaron de inmediato. «Buenas tardes», saludó Gonzalo dirigiéndose a mi hijo y a mi nuera. «Soy Gonzalo Ferrer Navarro, abogado de don Fernando, y ellos son el inspector Javier Ruiz Delgado de la Policía Nacional y la fiscal Carmen Jiménez Torres». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Diego y Claudia quedaron inmóviles como petrificados mientras asimilaban la magnitud de la emboscada. «Inspector», murmuró Diego al fin. «Fiscal, no comprendo lo que sucede aquí». El inspector Ruiz dio un paso al frente mostrando su placa oficial. «Doctor Diego Álvarez Serrano y doña Claudia Márquez Ortega están siendo investigados por múltiples delitos, entre ellos falsificación de documentos, intento de estafa agravada, conspiración para cometer fraude y, en el caso del doctor Álvarez, por mala praxis médica y lesiones graves a varios pacientes». «Esto es absurdo», exclamó Claudia recobrando parte de su aplomo. «No hemos cometido ninguna ilegalidad. Solo intentábamos ayudar a un anciano que claramente está perdiendo la cabeza». De verdad, intervino la fiscal Jiménez con una sonrisa helada. «Entonces explíquenos por qué intentaron falsificar la firma de don Fernando en documentos de traspaso de propiedades. ¿Y por qué el doctor Álvarez presentó certificados médicos falsos en 3 bancos diferentes asegurando que su padre padecía demencia senil? Algo que es evidente que no es cierto». Diego logró por fin hablar, pero sus palabras lo hundieron más. «¿Cómo pueden acusarme de falsificar certificados médicos?», protestó. «Soy cirujano cardiovascular con 30 años de experiencia. Nadie mejor que yo para evaluar el estado mental de mi propio padre. Precisamente por eso sus actos son tan graves», replicó la fiscal. «Un médico que usa su posición para defraudar a su propia familia y a pacientes inocentes merece las penas más severas que contempla nuestro Código Penal». Gonzalo se acercó a mí posando su mano en mi hombro en un gesto tranquilizador. «Don Fernando», me dijo, «está listo para relatarles a estas autoridades todo lo que ha descubierto sobre las actividades criminales de su hijo y su nuera Clavé. La mirada en Diego, el hijo al que dediqué mi vida. El mismo que me negó su sangre cuando estaba muriendo y que había planeado despojarme de todo lo que construí durante décadas. Inspector», declaré con voz firme, «tengo mucho que contarles». Durante las 2 horas siguientes, mi sala de estar se transformó en una improvisada sala de interrogatorio. Expuse cada dato recopilado durante semanas. El inspector Ruiz tomó notas minuciosas mientras la fiscal Jiménez revisaba documento por documento, grabación por grabación, cada prueba que habíamos preparado. «Comenzaré por el principio», dije mientras Diego y Claudia permanecían callados como estatuas. «El pasado 23 de octubre mi hijo me negó una transfusión de sangre que pudo salvarme la vida, diciéndome textualmente: «Prefiero morir que salvar a un fracasado como tú». Todo eso quedó registrado en mi dispositivo personal. Gonzalo reprodujo la grabación en el equipo de sonido dispuesto para la ocasión. Escuchar de nuevo esas palabras crueles, pero esta vez ante las autoridades, me dio una satisfacción que no sentía en meses. Pero eso fue apenas el comienzo. Continué relatando cómo después descubrí que mi hijo y mi nuera tramaban declararme mentalmente incapaz para robar todo mi patrimonio y cubrir las enormes deudas que Diego arrastraba por demandas de mala praxis. La fiscal Jiménez interrumpió para dirigirse directamente a Diego. «Doctor Álvarez», dijo con tono severo, «nuestras investigaciones previas confirman que enfrenta al menos 6 demandas civiles que suman 540,000 € en indemnizaciones». «¿Es correcto?», Diego miró a Claudia con desesperación antes de mentir descaradamente. «Fiscal, esas demandas son infundadas. Son pacientes descontentos que buscan enriquecerse demandando a médicos exitosos. Mi seguro profesional se encargará de todo». «¿Su seguro profesional?», replicó la fiscal con una sonrisa irónica. «Según nuestros registros, su póliza fue cancelada hace 8 meses por impago. Y tenemos testimonios de al menos 4 víctimas que afirman que usted les practicó procedimientos innecesarios». El inspector Ruiz sacó de su maletín una carpeta gruesa y comenzó a leer nombres y fechas. Esperanza Cortés Morales, cirugía cardíaca innecesaria, 45,000 €. Ricardo Navarro Sanz, operación de columna fraudulenta, 38,000 €. Mercedes López Fernández, extirpación de vesícula sana, 22,000 €.
Continuó doctor Álvarez. Con cada nombre, Diego se tornaba más pálido. Era evidente que no esperaba un nivel de detalle tan aplastante. Pero hay más, añadí. Durante mi recuperación en el hospital, escuché una conversación entre Diego y Claudia donde planeaban internarme en una residencia geriátrica falsificando documentos para declararme incompetente. Gonzalo puso entonces las grabaciones del hospital donde las voces de Diego y Claudia quedaban nítidamente registradas mientras discutían sus planes. La calidad del audio era impecable, cada palabra inconfundible. Al terminar, Claudia perdió la compostura. «Esto es una trampa elaborada», gritó poniéndose de pie. «Un anciano resentido está inventando acusaciones contra su propia familia. Fernando nunca tuvo cámaras en su casa. Todo esto es una farsa». La fiscal Jiménez la miró con una frialdad capaz de congelar lava hirviendo. «Señora Márquez», dijo con voz cortante, «¿está insinuando que don Fernando falsificó las grabaciones donde ustedes mismos confiesan varios delitos? ¿Sugiere acaso que contrató actores para imitar sus voces con exactitud absoluta? ¿O cree que sobornó a las víctimas de los fraudes médicos de su esposo para que mintieran ante las autoridades?» El inspector Ruiz dio un paso al frente y desplegó otro conjunto de documentos. «Además, señora Márquez», continuó, «tenemos pruebas de que usted, siendo abogada, participó activamente en la falsificación de certificados médicos y en intentos de traspaso fraudulento de propiedades. El Colegio de Abogados de Madrid ya ha abierto un expediente disciplinario en su contra». «¿Qué certificados médicos?», preguntó Claudia fingiendo ingenuidad, pero su voz temblorosa la traicionó. «Los certificados firmados por el doctor Teodoro Vázquez Ruiz», respondió el inspector, donde se aseguraba que don Fernando sufría demencia senil severa. «Documentos que usted presentó en 3 bancos diferentes para tratar de acceder a las cuentas de su suegro». Gonzalo intervino entonces asestando el golpe final. «Inspector», dijo con firmeza, «también descubrimos que la señora Márquez desvió dinero de las cuentas fiduciarias de sus propios clientes para pagar los gastos legales de la defensa de su esposo. Eso constituye apropiación indebida agravada». El color desapareció por completo del rostro de Claudia. Era evidente que ignoraba que teníamos esa información. Viendo que todo se derrumbaba, Diego intentó un último recurso desesperado. «Papá», me dijo con tono suplicante, «todo esto es un terrible malentendido. Sí es cierto que tengo problemas financieros, pero jamás quise lastimarte. Solo estaba desesperado. Si retiras las acusaciones, te prometo devolver cada euro que intenté tomar». Su súplica patética y tardía me provocó una mezcla de lástima y repugnancia. Este era el mismo hombre que me había negado su sangre cuando me desangraba, el que planeó despojarme de todo y causó sufrimiento a pacientes indefensos. «Diego», respondí con una calma que me sorprendió, «cuando me negaste tu sangre en el hospital, destruiste para siempre cualquier posibilidad de reconciliación. Un padre puede perdonar muchas cosas, pero jamás olvidar que su propio hijo prefirió verlo morir antes que tenderle la mano». La fiscal Jiménez adoptó un tono oficial. «Doctor, Diego Álvarez Serrano y señora Claudia Márquez Ortega quedan formalmente acusados de conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos oficiales y, en el caso del doctor Álvarez, también de mala praxis médica con resultado de lesiones graves. Tienen derecho a guardar silencio y a contactar con un abogado defensor». El inspector Ruiz avanzó con las esposas listas. Además, añadió, quedan detenidos preventivamente hasta la audiencia de medidas cautelares del próximo lunes. Mientras observaba cómo arrestaban a mi hijo y a mi nuera, sentí una mezcla extraña de justicia y una tristeza que me aplastaba el corazón. Había ganado esta batalla, pero había perdido a mi familia. Tras su partida, mi apartamento quedó sumido en un silencio denso. Gonzalo, Fernando y yo permanecimos entre las cámaras y micrófonos que habían capturado la confesión más devastadora que jamás había presenciado. Don Fernando, dijo Gonzalo guardando los documentos en su maletín, lo más duro ya ha pasado. Ahora debemos prepararnos para las consecuencias legales que vendrán en los próximos días y semanas. Durante las 3 jornadas siguientes, la noticia explotó en los medios. Los titulares eran demoledores. Médico niega transfusión a su padre moribundo, cirujano estafa. A ancianos con operaciones innecesarias. Abogada roba fondos de clientes para defender a esposo criminal.
El sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. Era mi nieta Sofía, que había pasado el fin de semana en casa de su mejor amiga cuando detuvieron a sus padres. Abuelo, me dijo con voz entrecortada, acabo de ver las noticias. ¿Es cierto lo que dicen de papá y mamá? La conversación con Sofía fue de las más difíciles de mi vida. ¿Cómo explicarle a una adolescente de 16 años que sus padres habían intentado robar a su propio abuelo? ¿Cómo contarle que su padre me negó una transfusión que pudo salvarme, Sofía? Cariño, le respondí, eligiendo bien cada palabra. Tu papá y tu mamá cometieron errores muy graves, pero quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya. Yo siempre te amaré, pase lo que pase. ¿Puedo ir a verte, abuelo?, preguntó con voz rota. Ahora no tengo a nadie más. Por supuesto, mi amor, contesté sin dudar. Esta siempre será tu casa. Cuando Sofía llegó esa tarde, cargaba una maleta pequeña y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. La abracé en silencio durante varios minutos, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba entre mis brazos. Abuelo, susurró finalmente, ¿por qué papá te hizo cosas tan terribles? Siempre creí que te quería. Esa pregunta me obligó a mirar hacia adentro y reconocer mis propios fallos como padre. Quizá había consentido demasiado a Diego, dándole todo sin enseñarle el verdadero valor del trabajo y del sacrificio. Había sido demasiado indulgente cuando aparecieron los primeros signos de egoísmo y falta de empatía. Sofía, le dije al fin, a veces las personas cambian de formas que no podemos prever ni comprender. Tu padre se dejó arrastrar por la ambición y perdió de vista lo que de verdad importa en la vida. Durante esa semana, mientras Diego y Claudia seguían en prisión preventiva esperando la audiencia, empezaron a llegar las primeras consecuencias de sus actos. El Hospital Clínico San Carlos suspendió de inmediato la licencia médica de Diego e inició una revisión interna de todas las cirugías que había practicado en los últimos 2 años. El martes, el doctor Ricardo Mendoza Herrera, director médico del hospital, me llamó personalmente para ofrecer disculpas por no haber detectado antes las irregularidades. Señor Álvarez, me dijo con voz seria, quiero expresarle nuestras más sinceras disculpas. Como institución, fallamos al no supervisar con más rigor las actividades del doctor Diego Álvarez. Estamos revisando cada uno de sus casos y contactando a todos los pacientes que pudieron haber resultado afectados. Ese mismo jueves, el Colegio de Médicos de Madrid anunció oficialmente la expulsión definitiva de Diego de la organización, lo que significaba que nunca volvería a ejercer la medicina en España. La decisión fue unánime y se basó no solo en los fraudes a pacientes, sino también en la violación del juramento hipocrático al negarse a ayudar a su propio padre. Paralelamente, el Colegio de Abogados suspendió de inmediato la licencia de Claudia y congeló las cuentas de su despacho tras confirmar que desvió fondos de clientes para uso personal. El viernes, Gonzalo me informó sobre las primeras resoluciones judiciales. Don Fernando, me dijo en su despacho, la Fiscalía pedirá entre 6 y 8 años de prisión para Diego por estafa agravada, falsificación de documentos y mala praxis médica. Para Claudia solicitarán de 4 a 6 años por complicidad en estafa y apropiación indebida. ¿Y qué tan probable es que eviten la cárcel?, pregunté. Muy poco probable, respondió Gonzalo con firmeza. Las pruebas son aplastantes, hay múltiples víctimas listas para declarar y los delitos están documentados en audio y video. Además, el caso ha tenido gran repercusión mediática, lo que dificulta que los jueces sean indulgentes. Durante esos días también recibí llamadas de algunas víctimas de los fraudes médicos de Diego. Doña Esperanza Cortés, la anciana que había sufrido una cirugía cardíaca innecesaria, me contactó para agradecerme el haber denunciado a mi hijo. Señor Álvarez, me dijo con emoción, sé lo difícil que debió ser denunciar a su propio hijo, pero gracias a su valentía, mi familia y yo al fin tendremos justicia. Su hijo me arrebató los ahorros de toda mi vida y casi me mata con una operación que nunca necesitaba. Estas conversaciones con las víctimas de Diego me ayudaron a confirmar que, por dolorosa que fuera la decisión, había hecho lo correcto. El domingo por la noche, mientras cenaba tranquilamente con Sofía en mi apartamento, sonó el teléfono. Era una llamada desde la prisión. Diego había hecho uso de su derecho a una llamada y me buscaba. Papá, escuché su voz quebrada al otro lado de la línea. Por favor, necesito hablar contigo, por favor. Sofía me miró interrogante, esperando mi reacción.
Tras unos segundos de silencio, tomé la decisión que sellaría para siempre nuestro destino. Diego, le dije sereno pero firme, tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir. Papá, comenzó Diego con una voz que nunca le había escuchado, rota por el llanto y la desesperación. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Todo se salió de control. Sofía se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba a su padre suplicar desde la cárcel. Le hice un gesto para que se sentara a mi lado, consciente de que esta conversación también marcaría su vida. Diego, respondí sin alzar la voz. Tuviste muchas oportunidades para decirme la verdad sobre tus problemas económicos. Pudiste venir a mí como un hijo debe hacerlo con su padre cuando necesita ayuda. En lugar de eso, elegiste mentir y robar. Y cuando más te necesité, me negaste algo tan básico como una transfusión de sangre. Lo sé, papá. Lo sé, sollozó Diego. Estaba desesperado, las demandas, las deudas, la presión. Claudia me convenció de que era la única forma de salvar nuestro futuro, pero nunca quise hacerte daño. De verdad, nunca quisiste dañarme, repetí con una amargura que no pude ocultar. Diego, me dijiste textualmente que preferías verme morir antes que salvarme. ¿Cómo puedes afirmar ahora que no querías lastimarme? El silencio al otro lado duró varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más rota aún. Papá estaba fuera de mí. La presión, los problemas. Dije cosas que no sentía. Por favor, tienes que creerme. Soy tu hijo, soy tu sangre. Precisamente por eso duele tanto, respondí, porque eres mi hijo, porque te di todo, porque confié en ti cuando nadie más lo hacía, y tú decidiste traicionarme de la forma más cruel. Sofía me apretó la mano y susurró. Abuelo, quizá papá de verdad está arrepentido. Diego, al oírla, tomó la palabra de inmediato. Sofía, ¿estás ahí, mi amor? Dile a tu abuelo que todo esto ha sido un gran malentendido. Dile que tu papá no es el monstruo que creen. Diego, lo interrumpí tajante. No metas a Sofía en esta conversación. Ella no tiene nada que ver con las decisiones que tomaste siendo adulto. Pero papá insistió. Sofía es mi hija y tiene derecho a saber que su padre cometió errores, pero que no es un criminal como lo pintan los medios. ¿No eres un criminal?, pregunté incrédulo. Diego, operaste innecesariamente a pacientes ancianos. Robaste los ahorros de toda una vida. Falsificaste documentos médicos. Intentaste adueñarte de mi patrimonio y me negaste una transfusión que podría haberme salvado. Si eso no te convierte en un criminal, entonces no sé qué lo haría. La llamada fue interrumpida por una voz de fondo que avisaba a Diego que su tiempo de comunicación se había agotado. «Papá, por favor», gritó desesperado. «No puedo ir a prisión. No sobreviviré allí. Claudia ya está hablando con su abogado sobre un posible acuerdo con la fiscalía. Si tú retiras las acusaciones, tal vez podamos arreglar esto». «Un arreglo», repetí con amargura. «Diego, ¿en serio crees que después de todo lo que hiciste y las vidas que destrozaste, basta con arreglar las cosas?» «Puedo devolver el dinero», exclamó. «Puedo compensar a los pacientes, puedo hacer trabajo comunitario. Lo que sea necesario. ¿Con qué dinero piensas compensar a alguien?», pregunté con dureza. «Según mis investigaciones, debes más de 500.000 euros en indemnizaciones. Tus cuentas están bloqueadas. Tu licencia médica fue revocada permanentemente y tu esposa perdió su licencia de abogada. ¿De dónde exactamente vas a sacar el dinero?». El silencio posterior fue revelador. Estaba claro que Diego no había pensado en las consecuencias reales de sus actos. «Papá», susurró al fin, «si no me ayudas, voy a perderlo todo. Mi carrera, mi libertad, mi familia. Todo lo que construí en 40 años se va a desmoronar». Diego, le respondí, sorprendiéndome de mi propia calma, «perdiste todo eso el día en que tu codicia pesó más que tu honor. Yo no destruí tu carrera, tú lo hiciste al operar innecesariamente a pacientes inocentes. Yo no arruiné tu matrimonio, lo hiciste tú al involucrar a Claudia en tus delitos. Y nuestra relación de padre e hijo terminó cuando me negaste tu sangre mientras me desangraba en una camilla». La voz de fondo volvió a interrumpir para dar por terminada la llamada. «Papá, por favor», gritó Diego una última vez.
No me abandones, soy tu único hijo. Diego, le dije con una determinación que sorprendió incluso a Sofía. Yo tuve un hijo llamado Diego Álvarez Serrano. Era médico casado con una abogada y tenía una hija preciosa llamada Sofía. Pero ese hijo murió para mí el día en que me miró a los ojos y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. El hombre que me habla desde prisión es un extraño que comparte su nombre y su rostro, pero no es mi hijo. Colgué antes de que pudiera replicar. Sofía me miró entre asombro y tristeza. Abuelo, susurró suavemente, ¿de verdad no vas a ayudar a papá? Mi amor, respondí tomando sus manos entre las mías. Ayudarlo ahora sería hacerle el peor daño posible. Si lo salvo de enfrentar las consecuencias de lo que hizo, nunca comprenderá el alcance de sus actos. Y lo más importante, sus víctimas jamás tendrían la justicia que merecen. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de huéspedes que había preparado para ella, recibí otra llamada inesperada. Esta vez era Claudia, quien también había conseguido su derecho a llamar desde la prisión de mujeres donde estaba recluida. Don Fernando, escuché su voz al otro lado, muy distinta a su tono habitual de abogada segura. Ahora sonaba rota, desesperada, vencida. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo ocurrido, pero necesito hablar con usted. Me sorprendió que Claudia eligiera empezar hablando de Sofía en lugar de suplicar por su libertad como había hecho Diego. ¿Qué hay sobre Sofía?, pregunté, manteniendo un tono prudente. Ella no tiene a nadie más que a usted. Ahora, continuó Claudia, y en su voz pude escuchar lágrimas auténticas. Mi hermana en Sevilla no puede hacerse cargo de una adolescente y los padres de Diego murieron hace años. Por favor, no permita que Sofía cargue con nuestras culpas. Claudia, respondí con firmeza. Sofía siempre tendrá un hogar conmigo. Es mi nieta y la amo incondicionalmente, pero no puedo decir lo mismo de ti ni de Diego. Lo sé, murmuró Claudia. Don Fernando, quiero que entienda que todo comenzó como una idea desesperada cuando los problemas financieros de Diego se volvieron insostenibles. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos ni que haríamos tanto daño. Una idea desesperada, repetí incrédulo. Claudia, ustedes planearon durante meses robar mi patrimonio. Falsificaron documentos médicos, mintieron a bancos e involucraron a médicos corruptos. Eso no es desesperación, es crimen organizado. El silencio al otro lado duró varios segundos antes de que Claudia hablara de nuevo, esta vez con brutal honestidad que me dejó sin aliento. Tiene razón, admitió. Durante estos días en prisión he pensado en todo y comprendí algo terrible en algún momento. Dejé de ser abogada para convertirme en cómplice de un estafador. Ayudé a Diego a defraudar a pacientes inocentes, robé dinero de mis propios clientes y conspiramos para quitarle a usted todo lo que construyó durante décadas. Su confesión me dejó mudo. Era la primera vez que alguno de los dos aceptaba sin excusas ni mentiras la magnitud de lo que habían hecho. ¿Por qué me dices esto ahora, Claudia?, pregunté finalmente. Porque quiero que sepa que entiendo perfectamente por qué nos denunció, respondió. Y porque necesito que sepa que pase lo que pase conmigo, Sofía no tuvo absolutamente nada que ver. Ella ni siquiera sospechaba que estábamos en problemas. Durante los minutos siguientes, Claudia me reveló detalles adicionales sobre el alcance de sus delitos, detalles que ni siquiera mis propias investigaciones habían logrado descubrir. Claudia me habló de otros médicos implicados en la trama de cirugías innecesarias, de más pacientes estafados y de una red de abogados corruptos que habían facilitado las falsificaciones de documentos. Don Fernando, continuó Claudia, mi abogado defensor, me dijo que enfrentaré entre 4 y 6 años de cárcel efectiva. Con todas las pruebas que usted reunió, no hay forma de evitarlo. Pero quiero pedirle un favor que no tiene nada que ver conmigo ni con Diego. ¿Qué favor?, pregunté intrigado. Por favor, no permita que Sofía me visite en la prisión durante los primeros años de mi condena, dijo con una firmeza inesperada. Una adolescente no debería ver a su madre en un entorno así. Quiero que ella recuerde a la abogada respetada que fui, no a la criminal en la que me convertí. Esa solicitud me conmovió profundamente. Por primera vez desde el inicio de este infierno, Claudia mostraba verdadera preocupación maternal por encima de su propio interés. ¿Estás completamente segura?, Claudia, le pregunté.
Sofía podría necesitar hablar contigo sobre todo en los primeros meses mientras se adapta a todo esto. Estoy totalmente segura, respondió con convicción. Sofía es una chica brillante y con un futuro prometedor. No dejes que los errores de sus padres marquen su vida. Ella necesita estabilidad, una buena educación y sobre todo ejemplos de personas honorables como usted. La llamada fue interrumpida por el aviso de que el tiempo se había agotado, pero Claudia alcanzó a decir rápidamente: «Don Fernando, hay algo más que debe saber. Diego está considerando declararse culpable de todos los cargos para obtener una condena reducida. Su abogado le dijo que si coopera y confiesa todo podría salir en 3 o 4 años en lugar de 8. ¿Y tú qué harás?», pregunté. «Seguiré el consejo de mi abogado y me declararé culpable», también contestó. No tiene sentido alargar este proceso con un juicio que solo provocaría más dolor a Sofía y más sufrimiento a las víctimas. Al colgar me quedé en silencio varios minutos reflexionando sobre las 2 llamadas de esa noche. Diego había buscado compasión y una forma de evadir las consecuencias, mientras Claudia había asumido su responsabilidad plena y pensaba en proteger a su hija. Al día siguiente, Gonzalo me visitó con noticias frescas. Don Fernando me informó tanto Diego como Claudia decidieron declararse culpables de todos los cargos. La audiencia de sentencia será en 2 semanas. ¿Qué implica eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que Diego probablemente recibirá 4 años de prisión efectiva y Claudia 3, explicó Gonzalo. Además, ambos tendrán que pagar las indemnizaciones completas a sus víctimas, lo que los dejará en la ruina para el resto de sus vidas. Esa misma semana, el Colegio de Médicos publicó un comunicado oficial expulsando permanentemente a Diego de la profesión y recomendando que su caso se estudie en las facultades de medicina como ejemplo de violación extrema de la ética médica. El viernes por la tarde, mientras ayudaba a Sofía con sus tareas escolares, reflexioné sobre cómo una familia que parecía impecable desde fuera se había desplomado por completo en cuestión de semanas. Pero también entendí que había ganado algo invaluable, una relación más honesta y cercana con mi nieta y la confirmación de que a pesar de las decisiones de mi hijo, yo había inculcado los valores correctos. «Abuelo», me dijo Sofía mientras cerraba sus libros. «¿Crees que algún día podré perdonar a mis padres por lo que hicieron?». «Mi amor», le respondí abrazándola. «El perdón no es algo que debas forzarte a dar. Llegará por sí solo cuando estés lista. Si es que algún día lo estás. Por ahora concentrémonos en construir tu futuro». Han pasado 3 años desde aquel día terrible en el hospital cuando mi hijo me negó la transfusión que pudo haberme salvado. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi escritorio y contemplo el otoño madrileño a través de mi ventana, puedo decir que la decisión más dura de mi vida fue también la más justa. Diego cumplió exactamente 4 años en la prisión de Soto del Real. Salió en marzo convertido en alguien completamente distinto, demacrado, envejecido antes de tiempo y despojado de la arrogancia que había definido su carácter durante décadas. La cárcel no solo quebró su cuerpo, sino también el ego inflado que lo llevó a sus crímenes. Durante su condena jamás fui a visitarlo. Me mantuve fiel a mi palabra de considerarlo un extraño que solo compartía el apellido de mi hijo perdido. Sin embargo, a través de Gonzalo, mi abogado, estuve al tanto de su situación. Diego trabajó en la biblioteca del penal, completó varios programas de rehabilitación y, según los reportes, mostró un arrepentimiento genuino por sus actos. Claudia salió 6 meses antes que él, después de cumplir 2 años y medio. A diferencia de su esposo, cumplió la promesa que me había hecho en aquella llamada. Nunca intentó contactar con Sofía mientras estuvo encarcelada, protegiendo así a su hija del trauma de verla en ese lugar. Cuando Diego recuperó la libertad, intentó rehacer su vida desde lo más básico, sin licencia médica, sin patrimonio y con un historial criminal que lo perseguirá por siempre. Consiguió empleo como dependiente en una pequeña farmacia de Vallecas. Su dueño, don Eugenio Ramos Cortés, un hombre mayor que conocía su historia, decidió darle una oportunidad después de que Diego le confesara con franqueza toda la verdad sobre su pasado. Don Fernando, me contó Gonzalo en una de nuestras reuniones regulares. Supe que mi hijo ahora vive en un pequeño estudio de una sola habitación cerca de la farmacia donde trabaja.
Gana el salario mínimo, camina todos los días al trabajo para ahorrarse el transporte público y, según las personas que me informan, no ha intentado ponerse en contacto con ninguno de sus antiguos colegas médicos. La transformación de Diego es absoluta. De ser un cirujano cardiovascular reconocido, pasó a convertirse en empleado de una botica de barrio. De vivir en un chalet en La Moraleja a ocupar un modesto apartamento en una de las zonas más humildes de Madrid. De manejar sumas de cientos de miles de euros a sobrevivir con menos de 1.000 € al mes. Claudia también siguió un rumbo parecido, aunque con algunas diferencias. Perdió de forma definitiva su licencia para ejercer la abogacía, pero logró conseguir un puesto como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Reside sola en un departamento alquilado en Getafe y, según la información que he reunido, mantiene un perfil extremadamente discreto, evitando cualquier contacto con su antiguo entorno profesional. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que Diego y Claudia se divorciaron mientras estaban en prisión. Al parecer, la presión de enfrentar las consecuencias de sus actos destrozó por completo su matrimonio. Ahora llevan vidas separadas, unidos únicamente por el dolor de haber perdido la custodia de su hija y por el remordimiento de las decisiones que tomaron. Sofía, hoy con 19 años, se ha convertido en una joven extraordinaria. Terminó el bachillerato con calificaciones impecables y ahora estudia medicina en la Universidad Complutense, la misma institución donde su padre se graduó hace décadas. Pero a diferencia de Diego, Sofía decidió especializarse en medicina comunitaria para trabajar en zonas desfavorecidas y ayudar a quienes no pueden pagar atención privada. Abuelo me dijo hace unas semanas durante una de nuestras cenas familiares: quiero ser el tipo de médica que mi padre debió haber sido, pero nunca fue. Quiero dedicar mi vida a sanar, no a enriquecerme. La ironía de la situación no se me escapa. El hijo que me traicionó de la forma más cruel me dejó indirectamente a la nieta más maravillosa que podría haber deseado. Sofía heredó la inteligencia de su padre, pero también desarrolló la compasión y la integridad que él perdió en algún punto de su camino. En estos 3 años he mantenido contacto frecuente con varias de las víctimas de los fraudes médicos de Diego. Doña Esperanza Cortés, la anciana sometida a una cirugía cardíaca innecesaria, logró recuperarse completamente de las complicaciones provocadas por aquel procedimiento fraudulento. Con parte del dinero recuperado a través de las indemnizaciones, fundó una pequeña organización que ayuda a personas mayores a identificar y denunciar estafas médicas. Don Fernando, me dijo doña Esperanza en nuestra última llamada, lo que su hijo me hizo fue terrible, pero su valentía al denunciarlo salvó a muchas otras personas de vivir el mismo destino. Por eso siempre le estaré agradecida. El Hospital Clínico San Carlos implementó nuevos protocolos de control médico como resultado directo del escándalo provocado por Diego. Ahora todas las cirugías no urgentes requieren una segunda opinión obligatoria y se creó un sistema de monitoreo que analiza los patrones de actuación de los médicos para detectar posibles irregularidades. En cuanto a mi salud, me he recuperado por completo de la hemorragia que casi me costó la vida hace 3 años. Irónicamente, el peso emocional de descubrir la traición de mi hijo y el proceso para llevarlo ante la justicia me devolvieron una energía y un propósito renovados. A mis 71 años me siento más vivo y mentalmente despierto que en décadas. He decidido usar mi experiencia para apoyar a otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de abusos familiares o financieros. Colaboro como voluntario con una organización especializada en detectar y prevenir estos delitos, compartiendo mi historia como prueba de que es posible defenderse y buscar justicia sin importar la edad ni las circunstancias. Hace 2 meses, Diego finalmente intentó ponerse en contacto conmigo a través de una carta enviada por Gonzalo. En ella pedía perdón una vez más y expresaba su deseo de volver, aunque fuera mínimamente, a formar parte de mi vida. La carta estaba escrita a mano con una caligrafía insegura que reflejaba su estado emocional, y cada línea transmitía un arrepentimiento que parecía genuino. Tras leerla varias veces y comentarlo con Sofía, tomé la decisión de responderle. Le escribí una carta breve donde le expliqué que, aunque podía comprender su arrepentimiento, las heridas que causó eran demasiado profundas para sanar del todo.
Le deseé suerte en su nueva vida, pero dejé claro que nuestra relación de padre e hijo había terminado el día en que me negó su sangre en el hospital. La persona que escribió esta carta puede ser un buen hombre. Ahora le expliqué a Sofía después de enviar mi respuesta, pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió que su egoísmo valía más que la vida de su padre. Mientras concluyo estas palabras, reflexiono sobre las lecciones que estos años excepcionales me han enseñado. He aprendido que la justicia, por dolorosa que sea de conseguir, es esencial para curar las heridas más profundas. He comprobado que la edad no es impedimento para enfrentarse a quienes intentan aprovecharse de nosotros. Y lo más importante, he confirmado que los lazos familiares verdaderos se construyen sobre el amor y el respeto mutuo, no simplemente sobre la sangre compartida. Mi nieta Sofía encarna todo lo bueno que una familia puede representar. Amor incondicional, apoyo mutuo y principios sólidos que superan cualquier adversidad. Ella es mi verdadera heredera no solo de lo material, sino de los valores y la dignidad que he tratado de sostener toda mi vida. La historia de mi hijo Diego sirve como advertencia para quienes creen que pueden traicionar la confianza de su familia sin consecuencias. Pero también es una historia de esperanza porque demuestra que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto sin importar cuán duro sea el camino.